los hombres tienen más riesgo cardiovascular que las mujeres hasta la menopausia, porque nosotras como que los estrógenos nos protegen del riesgo cardiovascular. De hecho, está bastante demostrado que una mujer con menopausia precoz, cuando pierde los estrógenos demasiado pronto, si no hace una terapia hormonal, esa mujer tiene menos esperanza de vida, es decir, se va a morir antes de lo que le tocaría. Vivimos en una sociedad en la que vamos corriendo todo el día, en la que estamos muy poco en el presente y muchas veces asumimos el estrés como una parte normal de nuestra vida y asumimos que el estrés es normal. No, es que estoy estresada porque lo es normal. Bueno, pues no es normal y no tenemos que aceptarlo como algo normal. Cuando no has tenido partos vaginales, las mujeres que no han parido por vía vaginal o que no han tenido embarazos tienen las vaginas más estrechitas de entrada, ¿no? Y entonces cuando empieza a haber sequedad, pues se van quedando como más cerradas. De verdad que creo que esto tienes que sentirlo para entenderlo. Y yo hasta que no empecé a tener síndrome premenstrual, no, y mira que soy mujer y empática, pero no llegaba a entender lo que supone esa alteración del estado de ánimo que está fuera de tu control, que realmente es como si viene un espíritu, te posee y tú eres un ser que no te reconoces a ti misma. Bueno, pues esas alteraciones del estado de ánimo en la menopausia aumentan, sobre todo en la época de la perimenopausia, pero también en la menopausia. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tengo una invitada muy especial que es Maite, experta en la menopausia, que trataremos los síntomas y ciertas cosas que los médicos nos cuentan, los tradicionales. Bienvenida, Maite. Muchas gracias por la invitación. Me presento así brevemente. Yo soy Maite Fernández, soy ginecóloga y sexóloga. Y es verdad, últimamente me defino más como vulvóloga, pero es verdad que sobre menopausia también sé mucho y sobre todo creo que podemos aclarar muchas cosas que va a venir muy bien para muchas mujeres. Tocaremos muchos temas, Maite, agárrate. Sí, todo lo que haga falta. Aquí venimos a darlo todo. ¿Qué es la menopausia? Mira, pues la menopausia, en realidad, y esto hay mucha desinformación al respecto de eso, porque la gente se cree que la menopausia es todo lo que viene después de lo que realmente es. La menopausia es la última regla, ¿vale? Es el día que tienen la última regla, la mujer, esa es la menopausia. Lo que pasa es que normalmente tardamos en diagnosticarlo un año, es decir, hasta que no ha pasado un año desde que la mujer tiene la última regla, no podemos saber seguro que ya está en menopausia. ¿Y qué nos dice que una mujer está en menopausia? Pues que sus ovarios han dejado de funcionar para siempre. En las dos funciones que tiene el ovario. No sé si quieres que lo explique ahora. Por supuesto. Vale. El ovario tiene dos funciones, porque todo el mundo asocia el ovario a la reproducción. Es verdad que los ovarios los necesitamos para poder tener hijos, porque ahí viene el óvulo. Esto se lo explican a los niños en sexto de primaria. Pero el ovario, además, los ovarios, además, son una fábrica de hormonas. Y esto es lo que marca el resto de la vida de las mujeres, ¿vale? Cuando el ovario ya deja de funcionar, por un lado ya no puedes tener hijos porque ya tu ovario no produce óvulos porque se han gastado, se agotaron todos los óvulos, pero quizás lo más importante, sobre todo si ya has tenido tus hijos y ya no querías tener más, es que ya no van a producir tampoco las 3 hormonas que produce el ovario. Y eso se asocia a muchísimos síntomas que iremos hablando, me imagino, a lo largo de todo el episodio, que merman, que disminuyen la calidad de vida de las mujeres. Entonces, la menopausia es cuando los ovarios dejan de funcionar, implica, por un lado, que ya no puedes tener hijos, pero por otro lado, que te quedas sin hormonas. Y esto, tela marinera. Brutal. Y me gustaría que tratásemos un poco los síntomas reales que puede causar. Claro, el tema es que no se pierde una hormona, no se pierden 3 hormonas, que no es de golpe, porque es verdad que la función del ovario no se para de un día para otro. Es decir, hay un periodo que se le llama de la perimenopausia, que es que unos años antes de que llegue la menopausia, es decir, de que el ovario deje de funcionar del todo, ya empieza a funcionar mal. Entonces ya se pueden empezar a notar estos síntomas que vamos a comentar, se pueden empezar a notar incluso antes de que se vaya del todo la regla. O sea, antes de que el ovario deje de funcionar del todo. Y son síntomas que se asocian sobre todo al déficit de 3 hormonas, que es el estrógeno, la testosterona y la progesterona. Esas 3 hormonas se dejan de producir cuando el ovario ya no las produce. Entonces, cada hormona se asocia a algunos síntomas, son diferentes, digamos. El más conocido de los síntomas de la menopausia son los sofocos. Es como el síntoma. Y de hecho, yo en la consulta les pregunto a veces, ¿tienes síntomas de menopausia? Y me dicen que no cuando no tienen sofocos. Pero es que también hay insomnio, alteraciones del estado de ánimo. Esa sensación yo lo explico como hay que ser mujer para entenderlo, ¿vale? Gracias. Yo entiendo que los hombres pueden vivirlo, pero de verdad que creo que esto tienes que sentirlo para entenderlo
Y yo hasta que no empecé a tener síndrome premenstrual, no, y mira que soy mujer y empática, pero no llegaba a entender lo que supone esa alteración del estado de ánimo que está fuera de tu control, que realmente es como si viene un espíritu, te posee y tú eres un ser que no te reconoces a ti misma. Bueno, pues esas alteraciones del estado de ánimo en la menopausia aumentan, sobre todo en la época de la perimenopausia, pero también en la menopausia. Un estado de ánimo más depresivo, disminución de la libido, creo que ya nombré el insomnio, el cansancio. Hay mujeres cuando la pérdida de testosterona hace que no tengan energía, que se levanten por la mañana cansadas porque han dormido mal, pero ya no solo por los sofocos, porque puedes no tener sofocos y desvelarte y dormir menos y dormir mal, ir cansada, que te falte energía, pues todo eso se asocia con la menopausia. Niebla mental, que ahora está también un poco de moda. La niebla mental esto es otra de las cosas que yo les explico a las mujeres y me entienden muy bien. Es un clásico, que las mujeres tenemos la habilidad de hacer 4 cosas a la vez. Cuando empiezas con este síntoma de la niebla mental, te das cuenta que vas mucho más lento, que ya no puedes hacer 4 cosas a la vez, que tienes que ir de una en una porque no eres tan rápida como eras antes, o que se te empiezan a olvidar cosas. Pues todo eso, en realidad, también son síntomas de menopausia. Y termino ya. Cuando nos vamos más a la parte genital, que es un poquito más mi especialidad, empieza a haber problemas de sequedad vaginal. La sequedad vaginal, en realidad, es el síntoma más frecuente de la menopausia, pero del que menos se habla, porque como se empieza a notar en la esfera sexual, pues esto se lo van callando todas. Además, la sensación que tienen es que todas mis amigas, como nadie lo dice, se piensan que todas las amigas, ninguna de sus amigas tiene ningún problema, todas tienen una sexualidad maravillosa, pero en realidad cuando rascas un poquito y cuando alguna en una cena lo cuenta, empiezan a alargar todas y al final todas tienen en mayor medida algo de sequedad vaginal, dolor con las relaciones. Bueno, se complica todo a nivel sexual también. ¿Y has visto alguna relación donde afecte la relación de pareja? Hombre, sí, claro. A ver. Sí. Todos estos síntomas generales acaban afectando mucho a la persona y a la pareja pueden acabar afectando también cuando hay esas alteraciones del estado de ánimo, puede haber más enfados, más discusiones, más problemas. Y cuando lo trasladamos a la esfera sexual puramente, al final un problema sexual es un problema de pareja. El otro día lo hablaba con una paciente con una chica, fue ayer en la consulta, que tiene un problema en la vulva y que su pareja la ha dejado y ella cree que en parte es por el problema en la sexualidad que suponía ese problema en la vulva. Y yo le explicaba como en realidad un problema sexual al final es un problema de la pareja también. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un problema con la sexualidad, pasa mucho en esta época de la vida, con la sequedad, que hay dolor con las relaciones. Cuando hay dolor con las relaciones, lo que suele pasar es que se acaba, al principio se empeñan, y aunque tengan dolor, lo siguen intentando porque mira tú, pobrecito, y se esfuerzan y van teniendo relaciones. El problema es que cuando eso va evolucionando y el dolor no lo has quitado porque no has tratado bien la sequedad vaginal, al final duele tanto que evitas las relaciones, que lo que haces es evitarlo. Y el problema es que cuando se evita la relación coital, la penetración, que es lo que duele realmente, pero cuando se evita el coito por el dolor, se acaba evitando todo lo demás también. El problema es que asociamos sexualidad a penetración, a coito. Entonces, como me duele, no quiero tener penetración. Y como no quiero que haya penetración, al final acabo evitando también el erotismo. No le doy el abrazo, no le hago el cariñito, no le doy la carantoña cuando se mete en la cama, porque no quiero acabar en eso. ¿Y qué pasa? Que se acaba distanciando emocionalmente también la pareja. Entonces, al final todo esto acaba afectando muchas veces a la relación de pareja, porque se acaban distanciando emocionalmente por evitar aquello que les produce dolor. Brutal, Maite. Uf, no sé si, Maite, nos pudieses, así con todo el conocimiento que tienes y el valor que nos estás aportando, que te lo agradezco mucho, no sé si nos puedes desmentir como algunos mitos que hayas podido ver en tus consultas así frecuentes por redes sociales que queden desmontados. Hay muchos, hay tantos mitos que podemos hacer todo el episodio desmontando. A mí, el gran mito que me encanta desmentir, porque además me parece que es importante que lleguemos al mayor número de personas posibles. El otro día estuve en un congreso de cirujanos plásticos desmintiendo este mito, es esa idea de que hay 2 tipos de orgasmo, ¿vale? Es como uno de los grandes mitos que además hacen que se afecte mucho la sexualidad femenina. No hay 2 tipos de orgasmo, esto que quede claro ya. Realmente hay diferentes vías de estimulación en la mujer. Este mito viene de Freud. Freud fue el que dijo
que había dos tipos de orgasmos, uno vaginal y otro clitoroideo, y que el bueno, el de la mujer madura, era el orgasmo vaginal, y que las mujeres que no llegaban al orgasmo con la estimulación vaginal, es decir, con la penetración, porque Freud estaba a principios del siglo pasado, y lo que se usaba era la penetración, y además en la parte en la que interviene el hombre casualmente. Bien, Freud decía que las mujeres maduras tenían un orgasmo con la penetración y las mujeres inmaduras eran las que tenían el orgasmo con la estimulación del clítoris. Fíjate que esto se enlaza con el tema de la menopausia porque la penetración duele muchas veces en la menopausia, pero nuestra sexualidad está muy centrada en la penetración desde tiempos ancestrales, y además tenemos ese hándicap que encima se considera que la penetración es la que te hace conseguir el orgasmo maravilloso y el clítoris es el orgasmo de segunda. Bien, pues no, ¿vale? El clítoris es el órgano del placer sexual femenino. Realmente las mujeres en todas las culturas cuando se masturban se estimulan el clítoris porque realmente es el órgano del placer, es el equivalente al pene, y la penetración puede estar más o menos bien dependiendo de muchos factores, pero no es necesaria ni definitiva para que la mujer tenga placer y una sexualidad plena, ¿vale? Entonces, este es uno de los grandes mitos sobre la sexualidad que también afecta a la época de la menopausia, por eso, porque por lo que hablábamos antes de que cuando hay dolor con la penetración, se acaba evitando todo el encuentro sexual, cuando en realidad el encuentro sexual es mucho más que la penetración. Ese es otro de los grandes mitos. Uno de los, quizás deberíamos ponerlo primero, y es que la penetración no lo es todo. De hecho, solo es una parte dentro del encuentro sexual. Y si entendiéramos eso, solucionaríamos muchos problemas solo adaptando nuestra sexualidad y entendiendo que nuestra sexualidad es muchísimo más rica que la penetración. ¿Y por qué crees que tenemos esa creencia, Maite? Bueno, llámame loca, pero yo creo que tiene que ver con todos los ciclos de patriarcado, de realmente de que la sexualidad femenina ha importado desde hace relativamente poco. La sexualidad femenina empezó a importar un poquito más a partir de los años 60 del siglo pasado, en los que Masters y Johnson describieron la respuesta sexual humana y empezaron a hablar de que el clítoris era el órgano del placer, y empezaron a empoderar a la mujer para obtener placer y desmintieron todos esos mitos sobre la penetración. Hasta entonces la penetración era lo importante. De todas formas, tenemos nuestra sexualidad todavía con muchas ideas preconcebidas que nos lastran, muchas ideas preconcebidas, porque no solo es que la penetración le damos mucha importancia, sino se le da mucha importancia al orgasmo también, cuando en realidad la clave del éxito en la sexualidad es la excitación. El orgasmo es una respuesta refleja que ocurre cuando tenemos un alto grado de excitación durante un tiempo mantenido. Pero como le damos tanta importancia al orgasmo y nos enfocamos tanto en el orgasmo, al final muchas veces perdemos el foco en la excitación, que es realmente como, yo lo describo como si fuera un pastel. La excitación es el pastel, el orgasmo es la guinda, que está muy bien, que nadie va a decir que no, pero realmente donde tendríamos que trabajar más es toda la fase de excitación que es más larga, porque el orgasmo al final son unos segundos, y que es lo que hace que después pueda llegar el orgasmo, ¿no? Muy bueno. Y Maite, para poner un poquito más de contexto, ¿qué fases hay antes de llegar a la menopausia, digamos? Pues mira, digamos que la mujer tiene, cuando ya nos acercamos más, tenemos una mujer en edad fértil, eso significa que sus ovarios funcionan perfectamente, tiene sus ciclos regulares, tiene sus hormonas que no tienen ningún problema, ¿vale? La perimenopausia, aunque unos años antes de la peri ya empieza a haber un descenso de las hormonas, pero sin notar demasiados síntomas. Es decir, hay como una fase de premenopausia, de empezar a notar, todavía con reglas normales, porque la regla es un poco, es como nuestro signo más evidente de que algo está funcionando mal. Lo que pasa es que hay como otros síntomas que se asocian a eso, ¿vale? Entonces, cuando tú todavía tienes reglas normales, a partir de los 35 y sobre todo 40 años, las mujeres, aunque tengan reglas normales, sus ovarios ya no están funcionando igual. De hecho, eso lo sabemos porque a las mujeres les cuesta más quedarse embarazadas a partir de los 35 y sobre todo de los 40. Pues porque los ovarios ya no funcionan igual, ¿vale? Llega un momento en que tú puedes, o sea, en esa época puedes tener reglas normales, pero notar lo que te explicaba antes, esas alteraciones del estado de ánimo, que tienes mucho más síndrome premenstrual, que tienes mucha labilidad emocional, que se llaman. Significa que de repente estás normal, de repente te enfadas por algo desproporcionadamente o de repente te dan ganas de llorar y te pones a llorar. Es como que no puedes controlar las emociones, es como que escapa a tu control.
pueden empezar a notar pues que tengan más problemas de insomnio o que el cuerpo empiece un poco a cambiar. Pero eso se empieza a notar más en la época que comentaba antes de la perimenopausia. La perimenopausia es ese tiempo que va desde que ya empiezas a notar desarreglos, empiezas a notar todos los síntomas porque se pueden empezar a notar ya desde esa época, el insomnio, hay cambios en la imagen corporal, que no lo hablamos antes, pero esto es súper importante. Al perder los estrógenos, la grasa se empieza a distribuir más como de una manera masculina y empezamos a almacenar más grasa en la zona abdominal. Cambia la figura de la mujer y eso afecta mucho a muchas esferas también, ¿vale? Porque tu cuerpo va cambiando por esa pérdida de hormonas. Entonces esa es la época de la perimenopausia. Empieza a haber alteraciones de la regla. Cuando digo alteraciones, yo les explico a las mujeres que puede ser que te venga 2 veces en un mes, como que estés 3 meses sin regla y después vuelve a venir regular. O sea, todo vale. Y eso se asocia a esos síntomas. A veces también se van notando algunos sofocos en esa época. Se va asociando a alteraciones. Cuando la regla viene bien, disminuyen los síntomas. Cuando la regla va mal, empeoran los síntomas. Hasta que llega un día que viene tu última regla. Eso es lo que decíamos antes, que es la menopausia. Pero es verdad que nosotros hasta que no llega a pasar un año no podemos estar seguros, porque como en esa época hay desarreglos y puedes estar 6 meses sin regla y que después vuelva a venir, pues hasta que no ha pasado un año no podemos decir seguro que ya estás en menopausia. Y después la posmenopausia es el resto de tu vida, básicamente, que son ahora mismo muchos años, porque como hemos aumentado la esperanza de vida, pues ahora resulta que las hormonas nos abandonan demasiado pronto. Esto no, biológicamente no estaba pensado así. Y Maite, algo que he escuchado hablar, se puede ralentizar, es decir, retrasar la menopausia, porque parece que da miedo y si realmente las mujeres tendrían que tener miedo a la menopausia. Mira, yo de hecho, yo le llamo la injusticia cósmica, porque me parece que esa diferencia entre la esperanza, o sea, lo que ha aumentado la esperanza de vida. El tema es que el cuerpo está pensado para nacer, crecer. Yo lo estudié pequeña, naces, creces, te reproduces y mueres. Y la biología, el cuerpo está pensado para morirse unos años después de la menopausia. Somos la especie que más sobrevive a la reproducción. Es decir, nosotros dejamos de reproducirnos y después, como nuestra esperanza de vida ha aumentado tantísimo, estamos muchísimos años viviendo sin esas hormonas. Entonces, ¿hay que tenerle miedo? No, pero hay que estar informada para llegar de la mejor manera a la menopausia y para usar los tratamientos adecuados para la menopausia. Yo soy muy fan de la terapia hormonal y yo tengo muy claro que y de hecho el otro día lo comentaba con compañeras ginecólogas de mi edad y todos tenemos muy claro que nos vamos a poner hormonas probablemente hasta que me muera, porque creo que vivir sin hormonas está sobrevalorado. Y hay veces que es verdad que no se puede hacer tratamiento hormonal, pero sí que se puede llegar en mejores condiciones a la menopausia. Entonces, no hay que tenerle miedo, pero hay que saber lo que es para llegar bien y mantenerte mejor. Que ahora trataremos este tema que es muy importante. Y hemos hablado del estado anímico. ¿Crees que afecta también a la memoria? He escuchado hablar de la niebla mental. Efectivamente. Y cómo afecta, digamos, a la memoria. Es que afecta a la memoria, pero es que hay más riesgo de Alzheimer también por la pérdida de estrógenos. Por eso te digo que yo soy muy fan de la terapia hormonal, porque las hormonas no solo son síntomas, es que es calidad de vida, pero también es esperanza de vida y es enfermedades graves. Cada vez está más claro que la disminución de los estrógenos predispone, porque de hecho el Alzheimer se ve muchísimo más en mujeres que en hombres. Es lo mismo que el riesgo cardiovascular. Las hormonas, el estrógeno nos protege respecto al riesgo cardiovascular. Pues lo mismo. Tanto el estrógeno como la testosterona tienen un papel en el cerebro y el dejar de tener estas hormonas hace que tengamos eso, que tengamos más riesgo de enfermedades como el Alzheimer y que tengamos pérdidas de memoria o que tengamos esa niebla mental, lo que comentaba antes, esa sensación de antes podía hacer 3 cosas a la vez y ya no puedo. Tengo que, ¿sabes? No me veo tan ágil mentalmente, me cuesta más hacer las cosas. Antes has hablado de la terapia hormonal. ¿Qué es y cuándo las personas deberían de usarla? Mira, la terapia hormonal es pues lo que se hace con el resto de las glándulas del cuerpo. Es decir, yo pongo un ejemplo para que la gente lo entienda muy fácil. Tenemos diferentes glándulas en el cuerpo que producen hormonas. Las hormonas son unas sustancias que se liberan a la sangre y que hacen su efecto en órganos que están por el cuerpo, ¿vale? Porque hay receptores y hacen su efecto. Pero es que me parece importante que entiendan para que se les quite el miedo a las hormonas, sobre todo.
O sea, hay diferentes glándulas. Una glándula que todo el mundo conoce es la glándula tiroidea. Hay mucha gente que tiene problemas con el tiroides y cuando no produce hormona tiroidea su tiroides, van al médico, el médico le da hormona tiroidea y se la toma el resto de su vida y no se plantea decirle, ay, no, esto no me lo voy a tomar porque, no sé. Pues lo mismo pasa con el ovario, ¿vale? ¿Cuándo ponemos terapia hormonal? Ahora lo hablaremos, ¿vale? Pero la idea es que con el ovario pasa exactamente lo mismo. El ovario deja de producir hormonas y esas hormonas tienen un efecto sobre muchos órganos del cuerpo y esos efectos son beneficiosos. Lo que decía antes, no solo para la calidad de vida, sino incluso para la esperanza de vida. La falta de estrógenos hace que aumente nuestro riesgo cardiovascular y esto es importantísimo realmente. Las mujeres y los hombres, pero las mujeres también nos morimos de infartos y de trombosis realmente. Ahora mismo todavía sigue siendo la primera causa de muerte. Y en el caso de las mujeres, estamos protegidas hasta la menopausia gracias a los estrógenos y nuestro riesgo aumenta al dejar de tener estrógeno. Entonces, ¿quién tiene que tomar hormonas? Entendiendo todo esto, pues toda la que pueda. A ver, siempre que se pueda. Es verdad que si hay síntomas, yo lo veo clarísimo. Si tienes sofocos, pero no solo sofocos, si tienes sequedad vaginal, si tienes niebla mental, si tienes insomnio, irritabilidad, cansancio, disminución de la libido. Todo eso son síntomas de la menopausia. No es solo los sofocos. O sea, no hay que poner hormonas solo cuando tienes unos sofocos que no los soportas. Es que si tienes cualquiera de esos síntomas, es interesante, es recomendable hacer tratamiento hormonal. ¿Qué pasa también? Yo creo que en la menopausia y en las mujeres que tendemos a normalizar malvivir. O sea, las mujeres tenemos una tendencia a normalizar nuestros síntomas, también en parte porque la sociedad hace que los tengamos que normalizar porque se ignoran los síntomas en las mujeres, ¿vale? Y esto está bastante estudiado, que ante los mismos síntomas en una mujer y en un hombre siempre se estudia más al hombre que a la mujer. Hay todavía un sesgo de género, o sea, que afecta en negativo a la mujer. Entonces, aceptamos más los síntomas porque nos ignoran, porque una mujer muchas veces va al médico y le dices que estoy cansada, le dices que eso es normal por la edad y ya está. Pero también porque tenemos esa tendencia a aceptación que tenemos las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Y nos acostumbramos a vivir mal y a ir cansadas y a no tener deseo sexual y a tener sequedad. Y lo van como asumiendo como que es algo, pues, que me tengo que acostumbrar a vivir así. Entonces, todos esos síntomas también se tratan con la terapia hormonal y no hay que aceptarlos. No te tienes que acostumbrar a vivir mal, a mal vivir. No. Entonces, yo creo que la terapia hormonal, si hay síntomas, siempre se debería poner, siempre que no haya contraindicaciones, es decir, que no haya un infarto, una trombosis, que no haya habido un cáncer que sea hormonodependiente. O sea, hay algunas veces que no se puede poner, pero la mayoría de las veces sí. Y realmente la pregunta es, si yo no detecto ningún síntoma, ¿me tendría que tomar terapia hormonal por prevención del riesgo cardiovascular o por prevención del Alzheimer o porque las hormonas son buenas y debería tomarlas como antienvejecimiento o como para prevenir el deterioro? Esa es la cuestión que todavía no está del todo resuelta, ¿vale? Y todavía, si no hay ningún síntoma, que es rarísimo también, pero si no hay ningún síntoma, no lo sé. Yo creo que yo personalmente, no la doctora Maite Fernández, sino Maite se va a poner hormonas. Okay. Pero es verdad que ahí, si no hay síntomas, hay un poquito más de discusión. Entonces, Maite, podemos decir que son seguras y también me gustaría saber si hay tipos y qué tipos de hormonas hay para tratar los síntomas de la menopausia. Claro. Son más seguras de lo que pensamos porque hay un poco de hormonofobia que viene, tanto en los médicos como en las mujeres, que viene de que hace 20 años se demonizó la terapia hormonal. Salió un estudio que decía que aumentaba el riesgo de cáncer y el riesgo de infartos y trombosis, cuando en realidad ese estudio se hizo con la intención de demostrar que disminuía el riesgo. Bien, para resumirlo, ese estudio estuvo hecho con unas hormonas que no eran como las nuestras, eran parecidas, pero para que se hagan una idea, el estrógeno realmente lo sacaban en esos fármacos que se daban en ese estudio, era estrógeno equino conjugado, que esto, para que me entiendan, es el estrógeno que orinaban las yeguas, yegua, la mujer del caballo, embarazada, la orina se sacaba, se iba al laboratorio y de ahí se sacaba el estrógeno. O sea, era la orina de la yegua preñada, ¿vale? Como podemos imaginarnos, el estrógeno de la yegua
pues muy, muy idéntico al nuestro no era. Y lo que se ha visto en estos 20 años es que realmente el riesgo era por ese tipo de estrógeno y por el tipo de progesterona que se usaba. Entonces, hoy en día tenemos bastante claro que las hormonas bioidénticas, cuando digo bioidénticas, no me meto en si son preparados comerciales, fórmulas magistrales, no voy a entrar en esa batalla que hay mucha polémica en las redes, pero el concepto es que son idénticas a las nuestras. O sea, porque además tiene sentido que una hormona que es idéntica a la que yo produzco no me haga daño. Si cojo una hormona de la yegua, a lo mejor sí, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el concepto. Entonces, importa qué tipo de hormona lleva, estrógeno, progesterona y la testosterona también se puede y se debe suplementar. Con eso también hay líos. Pero bueno, realmente había que suplementar las tres, porque las tres son importantes y las mujeres también tenemos testosterona. En una fórmula que sea idéntica a la nuestra. Y también tiene que ver aquí la vía de administración. Es más segura una vía de administración que no sea la vía oral. La pastilla, hay ahora preparados comerciales con hormonas bioidénticas por vía oral, que parece que los estudios dicen que no aumenta el riesgo cardiovascular, pero lo más seguro para no aumentar el riesgo cardiovascular es que la vía de administración no sea oral, que sea transdérmica o en gel vaginal, pero que no sea vía oral. Entonces, hormona bioidéntica por una vía de administración que no sea la vía oral es lo más seguro, ¿vale? No significa que la bioidéntica oral no lo sea, pero es verdad que hasta que no haya estudios a más largo plazo no lo podemos saber. Lo que sabemos es que la transdérmica no aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Y falla en algunos casos la terapia hormonal o digamos que siempre funciona? Siempre funciona, depende de la dosis. Quiero decir, a veces necesitas más dosis para conseguir mejorar los síntomas, pero se regula. Siempre funciona para mejorar los síntomas. En medicina nunca hay nunca y nunca hay siempre. Esto lo aprendí yo cuando estudiaba al MIR, pero generalmente se puede conseguir controlar los síntomas con una buena terapia hormonal. Lo que pasa es que hay que regularizar e individualizar, ¿no? ¿Qué necesitas en función? A nosotros nos gusta mucho hacer un tratamiento muy individualizado y hacer preparados. Nosotros trabajamos más en mi equipo con fórmulas magistrales porque podemos adaptarnos más a la necesidad de cada mujer, ¿no? Pues si tú tienes más sequedad vaginal, te pondremos más estriol. Si tienes más sofocos, te pondremos más estradiol, un poquito de testosterona. Hacemos como si fuera una mezcla específica para cada una. Pero bueno, eso es verdad que va un poquito a escuelas. Hay gente que prefiere más mandarte a la farmacia a comprarte el medicamento de farmacia, pero al final se suele conseguir controlar los síntomas con una buena terapia hormonal. Porque para dar más claridad, Maite, una mujer, ¿cómo puede saber qué tipo de terapia puede usar, ¿no? En cada momento, ya en función por ejemplo, tú lo haces de manera personalizada, ¿no? Pero claro, yo dejaré en la descripción toda tu información, ¿no? Porque eso lo haces muy bien y tal. Y tengo muy buenas referencias de ti. Y desde aquí también os lo recomiendo. Pero sí que es verdad que ya para quitarles un poquito el miedo, ¿no? Y que ellas puedan decidir también cómo pueden escoger entre una u otra o tener más información. Claro, es que al final es verdad que lo que tienen que hacer es confiar en su ginecólogo, ¿vale? Y a mí no me gusta entrar en... Pero es verdad que... porque hay que... No te quieres tirar flores. No es por tirarme flores porque tampoco quiero ir en contra de nadie, ¿vale? Pero es verdad que todavía hay muchos profesionales que no están bien formados en terapia hormonal. Entonces, lo que tienen que hacer es, si no te convence la respuesta que te da tu ginecólogo o ginecóloga, busca alternativas. Y hoy en día acceso a la información tienen. Se trata de buscar un ginecólogo o ginecóloga que te escuche y que te prescriba una terapia hormonal que te funcione, ¿vale? Y que te haga un seguimiento y que esté pendiente. Y no es que nosotras seamos las únicas que lo hacemos bien, hay muchísima gente que lo hace súper bien también. Pero todavía pasa que hay mujeres que van al ginecólogo buscando respuestas y le ponen complementos alimenticios que están muy bien también. Y hay muchos complementos que funcionan muy bien. Y todo esto va asociado porque a mí me gusta mucho hablar de hormonas, pero todo esto tiene mayor impacto o va mejor cuando se acompaña de cambios en el estilo de vida, cuando tenemos un estilo de vida saludable en muchos aspectos, ¿vale? Es decir, todo eso es importantísimo también, los cambios en el estilo de vida. Pero al final, respecto a cómo saber si mi ginecólogo me está tratando bien la menopausia, que es un poco la pregunta, pues si te hace una terapia hormonal con hormonas que sean estradiol y progesterona, está bien. Muy bueno. ¿Y tú crees, Maite, que una persona tendría que hacer algún estudio
previo para poder determinar si hacer el tratamiento con hormonas o no? Mira, sobre todo es una historia clínica detallada. Eso es importante. Nosotros cuando hacemos todas las preguntas, preguntamos mucho por antecedentes de problemas cardiovasculares. Hay que hacer una historia Ujú. detallada para saber qué riesgos puede tener esa persona. Y después nosotros solemos acompañar de una analítica para ver un poquito cómo está el estado general, porque es verdad que si tenemos un colesterol muy alto, hay factores de riesgo cardiovascular que tienes que tener en cuenta de cara a qué tipo de terapia Ujú. prescribir. Em, pero básicamente, con una historia clínica y una analítica, podemos orientarnos de la terapia que necesita cada Ujú. mujer. Porque hay otros tipos de tratamientos aparte de la hormonal, Maite. Sí, es lo que explicaba antes. De hecho, claro, ten en cuenta que hemos tenido el estudio que hablaba antes, el Ujú. estudio WI, se publicó en el 2001 y hasta hace 3 o 4 años casi nadie prescribía hormonas. Entonces, hemos estado 20 años en los que ha habido un aumento de productos naturales para tratar la menopausia, con isoflavonas de soja, Ujú. con simicifuga racemosa, con Ujú. ashwagandha. Ha habido como un aumento porque no se ponía terapia hormonal. ¿Significa que ahora solo tengamos que poner terapia hormonal? Pues tampoco. Es decir, hay mujeres que no pueden hacer Ujú. terapia hormonal porque tienen contraindicaciones. Entonces, para estas mujeres, ese tipo de complementos alimenticios, porque no son medicamentos, Ujú. son complementos a la dieta, a la alimentación, pueden ayudar a mejorar los síntomas. Nunca son lo mismo que una terapia hormonal y esto hay que también Ujú. entenderlo, ¿vale? Pero si no tenemos posibilidad de poner terapia hormonal, pues siempre nos pueden venir bien. En las primeras etapas, cuando todavía tú sigues teniendo reglas, pues te puede ayudar este tipo de Ujú. complementos a sentirte bien sin necesidad de empezar todavía una terapia hormonal. Y siempre puede ser un suplemento que aunque hagas una terapia hormonal, también puedan venir bien. Es decir, hay suplementos alimenticios que sabemos que van bien para el cuerpo y para esta etapa de la vida. Entonces, también nos pueden ayudar aunque hagamos Ujú. una terapia hormonal. Así como lo del Ujú. ejercicio y tal, que espero que lo hablemos en algún momento y si no Sí, ya que es lo lo que sacaré. yo quería ir, pero antes del ejercicio, por ejemplo, el tema de, se habla de la meditación, de la relajación, ¿cómo esto influye? Y si quieres, de ahí enlazamos también, por supuesto, Ujú. el ejercicio. Mira, es que yo creo que todo lo que hagamos y la meditación, el yoga, los ejercicios, pero la actividad que sea, que haga que tú estés presente en algún momento, Ujú. preferiblemente varios momentos durante la semana, lo que nos ayudan es a controlar el estrés, porque el estrés va mal, Ujú. ¿vale? Yo fíjate que dedico mucho rato de mi consulta, pero 5 o 10 minutos fácil, a hablar del control del estrés, de lo importantísimo que es. Lo hago para ver si yo me lo aplico también. Pero yo digo, a ver si yo de oírlo mucho me lo voy aplicando. Pero, pero es verdad que no le damos importancia. Vivimos en una sociedad en la que vamos corriendo todo el día, en la que estamos muy poco en el presente y muchas veces asumimos el estrés como una parte normal de nuestra vida y asumimos que el estrés es normal. No, es que estoy estresada porque lo es normal. Bueno, pues no es normal Ujú. y no tenemos que aceptarlo como algo normal y tenemos que darle prioridad. Yo lo explico en la consulta, que al final la clave del manejo del estrés es priorizarlo, es ponerlo lo primero. Es que lo primero es que tú hagas algo para no estar estresada. Y de ahí ya todo lo demás. Después ya vas a buscar al niño al cole. Pero lo primero es Ujú. que tú hagas algo para no tener estrés. Y ahí entra el yoga, la meditación, todo eso nos ayuda a disminuir esos niveles de estrés, porque el estrés causa inflamación y la inflamación causa un montón de problemas que además en la menopausia se incrementan. O sea que sí, está todo absolutamente relacionado y va muy bien. Porque para aterrizarlo aún más, Maite, ¿qué estilo de vida tendría que tener, por ejemplo, una mujer, ¿vale? Dentro de la sociedad en la que vivimos para poder gestionar más esos síntomas de la menopausia o incluso llegar de manera óptima? Pues mira, yo no soy ninguna especialista en nutrición, porque no lo soy, además Ujú. reconozco que como bastante regular, pero, pero eh, al final lo que comemos importa muchísimo. Una buena Ujú. alimentación antiinflamatoria, porque entrar en la menopausia con inflamación, en la inflamación intervienen el estrés, interviene la alimentación y el tema del ejercicio. Cuanto más inflamadas estemos antes de llegar a la menopausia, por eso es importante empezar a hacer estos cambios de vida a un estilo de vida más saludable antes de llegar a la época de la menopausia, porque hará que tengas menos síntomas cuando llegue la menopausia. Entonces, una dieta antiinflamatoria, comer alimentos, pues verduras,
fruta. Yo ya te digo, no soy ninguna experta, tráete una experta en nutrición, pero para que desgrane exactamente qué. Pero una buena dieta antiinflamatoria nos ayuda a entrar menos inflamadas. Lo del control del estrés y el ejercicio. El ejercicio nos ayuda de diferentes maneras. Nos ayuda, por un lado, porque controla también el estrés, porque hacer ejercicio regular nos puede hacer que tengamos menos estrés. Pero también tiene un efecto directo por la condición que se da en la menopausia. Al no tener testosterona, perdemos masa muscular. Y el ejercicio de fuerza se ha demostrado que nos ayuda a estar mejor en esa etapa de la vida, porque hace que podamos aumentar la masa muscular, hace que aumente la masa muscular, que haya menos riesgo de caídas, de fracturas, nos sentimos mejor, ¿vale? Sin perder del todo el ejercicio cardiovascular, porque además... parece que es que el ejercicio de fuerza es súper importante. Yo no digo que no lo sea, es súper importante. Y en la época de la menopausia, más importante todavía. A las mujeres no nos suele gustar ir al gimnasio a coger pesas porque es más aburrido, pero es verdad que eso es lo que mejor va en la época de la menopausia. Pero no hay que abandonar del todo el cardiovascular. Y cuando digo cardiovascular no tiene que ser salir a correr. Es que puede ser bailar, es que puede ser caminar rápido. Es que hay mucho tipo de ejercicio cardiovascular que también ayuda a que el corazón esté bien. Porque es otra de las cosas que la menopausia, lo que comentábamos antes, empeora o digamos que aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, hacer una combinación de buen ejercicio de fuerza con algo de ejercicio cardiovascular, pero ya te digo, no hace falta que vayas a correr, que camines, que te muevas. Tenemos una vida muy sedentaria. Pues introducir el ejercicio en esta época es vital. Yo, Maite, veo que es importante llegar con unas condiciones óptimas, ¿no? A una cierta edad. Y yo que lo trabajo con los niños, no sé si tú le has dado una vuelta, ¿no? De si esto se tendría que implementar en las escuelas, en las niñas, ¿no? Por ejemplo, tener como un trabajo, ¿no? Ahora que se habla del desarrollo personal, el trabajo de las emociones, ¿crees que también se tendría que aplicar ciertas herramientas, incluso con los padres, ¿no? Para sus hijos desde temprana edad para llegar a las mejores condiciones, incluso no para no tener ese dolor y esos sofocos y tal? Claro, yo creo que desde pequeños, yo lo que intento en casa, intentar enseñarles lo importante que es una buena alimentación. Yo creo que tenemos más conciencia respecto a eso, ¿vale? En general, no lo sé, quizás estoy sesgada porque es como yo lo veo, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo en la escuela de mis hijos trabajan mucho y tienen el tema de la alimentación. Hay unidades didácticas dedicadas a la alimentación, aprenden mucho más sobre esos temas ya dentro de su programa lectivo. Y cuidan mucho en el comedor de la escuela todo el tema de la alimentación, todo es con harinas integrales, ¿sabes? Todo es con pan integral, con la pasta integral. Cuidan ya mucho más esas cositas en la escuela. Y el transmitir el valor del ejercicio físico. Claro, también yo te hablo un poquito desde mi experiencia, también en parte como madre, es que como para mí es importante el ejercicio, siempre me ha gustado mucho el ejercicio físico, el deporte, es lo que intento transmitir a mis hijos y la importancia de tener un estilo de vida saludable, que al final no es por estar más gordo, más flaco, no se trata de eso, se trata de tener un estilo de vida saludable. Y tener un estilo es comer bien, es hacer ejercicio, es descansar bien por las noches, es cuidarte, ¿no? Y darle... Yo el otro día grabando mi podcast hice un episodio en el que hablaba de educación sexual a los hijos, ¿no? Porque mucha gente se plantea cuándo hablar con mis hijos de sexualidad. Y explicaba un poquito, porque lo hacemos sin darnos cuenta de diferentes maneras y transmitiendo esos hábitos saludables, ¿no? Y ese sentirte bien con tu cuerpo y bueno, pues esto es un poquito igual, ¿no? Al final es algo que se hace transversalmente y que está en lo que les dices y en lo que haces. Cuando ellos ven que tú haces deporte, que tú priorizas, que tú te dedicas un tiempo para ti, pues todo eso, al final tus hijos lo están mamando de alguna manera para poder... Porque los niños aprenden así, por imitación, ¿no? Porque de media, Maite, ¿a qué edad llega la menopausia? Correcto. Mira, la media está entre los 48 y los 52. Alrededor de los 50 años es cuando llega la menopausia a la mayoría de las mujeres. Pero es verdad que hay menopausia precoz cuando ocurre antes de los 45 años y hay mujeres que después tienen reglas hasta los 56, o incluso alguna hasta los 58. Yo siempre les digo, porque hay algunas que están ya cansadas de la regla, digo, no, tú brinda, cada regla un brindis. Bien, me vino una regla, porque eso es que todavía quedan hormonas. Hemos hablado aquí muchas veces de las batallas internas, Maite,
No sé cuál es tu batalla interna. Antes me has mencionado cositas. Me gustaría que las explicases un poquito. Yo es que son batallas internas y externas. Son como batallas que yo tengo con el mundo. Yo me dedico mucho a las vulvas. Realmente hago mucho cirugía de vulva y una de mis batallas es que se normalizara más todos los problemas con la vulva. La vulva es la gran desconocida, es como la gran ignorada de la anatomía humana. No hay otro órgano en la anatomía humana, yo creo, tan ignorado y tan ninguneado como la vulva. Las mujeres no se miran la vulva, los ginecólogos no miran las vulvas, no se sabe de vulvas. Y realmente es un problema para muchas mujeres el que no se haga todo eso, porque hay muchas enfermedades asociadas a la vulva, hay muchos problemas que no se detectan a tiempo por la falta de visibilidad de la vulva. Yo soy es como una de mis batallas, no sé si interna o externa, pero es un poco de todo. Porque me surge yo sé que a la audiencia también has dicho que la mujer no se mira la vulva. No. ¿Tú crees que se la debería mirar y por qué crees que no se la mira? No se la mira porque nadie le ha dicho que se la mire. Igual que nadie se pone crema hidratante en la vulva porque nadie le ha dicho que se tiene que hidratar la vulva. Pero ahí hay piel, sobre todo si van depiladas. Hay que mirarse la vulva. Las mujeres nadie les enseña a mirarse la vulva. ¿Por qué? Pues porque de hecho solo se la miran si les pica. Entonces ese día con un espejo y se lo miran. Pero si no tienen muchos síntomas, no se la miran. Hay enfermedades en la vulva que pueden aparecer. A veces dan muchos síntomas, pero a veces pueden no dar síntomas y producir cambios anatómicos en la vulva. Yo no quiero asustar a nadie, pero tienes que conocer tu vulva, porque forma parte de tu cuerpo. Si le preguntáramos a un hombre cuántas veces se mira el pene al mes, seguro que diría, no las puedo contar. Me preguntas al día, ¿no? Pues las mujeres no se miran la vulva nunca. Entonces, tienes que conocer tu cuerpo y dentro de tu cuerpo está tu vulva. Conocerla, tocarla, o sea, verla, tocarla. Hay que normalizar la vulva como una parte más del cuerpo y saber cómo es, cómo son tus labios externos, los de fuera, los más internos, cómo es tu clítoris, cómo es el capuchón del clítoris. Hay una maniobra que es importante que yo explico mucho en mis redes para intentar llegar a la gente y es una maniobra muy sencilla que es las mujeres, que hay muchas que no lo saben, tenemos el clítoris, ¿vale? Cubriendo al clítoris. Hay un capuchón que viene a ser el equivalente al prepucio en el pene. El pene tiene una piel que rodea el glande, que es el prepucio, que si no están circuncidados los hombres lo tienen. Bueno, pues las mujeres tenemos un capuchón que cubre el glande del clítoris. Bueno, pues hay una maniobra que es muy sencilla cuando están en el váter, es estirar la piel del capuchón hacia atrás y ver el glande del clítoris, ¿vale? Eso es importante porque hay enfermedades en las que el capuchón se pega al glande del clítoris y si no lo van haciendo, si no se dan cuenta, puede ser que llegue un momento en que esté ya totalmente tapado el glande del clítoris. Entonces es una maniobra muy sencilla y si algún día ven que intentan hacer eso y no se ven el glande del clítoris, hay que consultar. Y antes lo has mencionado, pero me gustaría profundizar un poquito más, es el tema de la sequedad vaginal. Le hemos tratado como un síntoma, pero ¿por qué surge, digamos, este síntoma en concreto? Pues mira, eso es porque al dejar de tener estrógenos, cuando la mujer decíamos que después de la menopausia ya no se produce nunca más estrógenos. El estrógeno, yo tengo una metáfora muy bonita en la que se entiende muy bien, que es entender como que la salud vaginal es como si fuera un jardín que depende, para que un jardín esté bonito necesitas que haya una tierra fértil, bien abonada y que haya florecitas. Vale, pues la tierra es la mucosa vaginal y el abono de la tierra es el estrógeno, ¿vale? Entonces, para que me entiendan, cuando deja de producirse estrógeno, es como si el jardinero se hubiera jubilado, ¿vale? Y esa tierra, que es la mucosa vaginal, que es lo que hace que tú tengas lubricación, que haya flujo. De hecho, yo siempre digo que el flujo en las braguitas, eso es alegría, porque eso es que la cosa funciona, ¿vale? Que la mucosa vaginal está bien. Bien, pues cuando dejamos de regar el jardín, cuando el jardinero se jubila y no viene nunca más, esa tierra se va secando y se va secando significa que va perdiendo elasticidad, va perdiendo capacidad de ser permeable para producir flujo o lubricación y va haciendo que se quede cada vez más rígida y esa rigidez es lo que hace que después pueda haber dolor con las relaciones, que son los primeros síntomas que se notan de sequedad vaginal. Normalmente se empieza a notar en la zona de la entrada de la vagina, en la vulva, en lo que separa la vulva de la vagina. Por cierto, apunte, la vulva es lo de fuera
La vagina es lo de dentro, que estos conceptos tienen que quedar Ujú. muy claros, ¿vale? Que a veces la gente habla de vagina refiriéndose a la vulva, porque es eso, es tan ignorada que ni la llaman Ujú. por su nombre. La vulva es lo de fuera, la vagina es lo de dentro. Los síntomas de sequedad normalmente se notan justo en la entrada, ¿vale? Lo que pasa es que con el tiempo, si no se hace nada por cuidar este jardín, al final se acaban notando también por dentro y es dolorosa la penetración como si les pasaran un papel de lija. Ujú. Pero es que el problema de esto es que si no se hace nada, esto acaba dando más síntomas, acaba dando escozor, infecciones de orina de repetición, problemas también urinarios porque está todo muy pegadito. Y esto que parece una tontería acaba haciendo que las mujeres puedan tener muy mala calidad de vida. Yo he tenido mujeres con sequedad, solo sequedad vaginal, que no podían ni sentarse en una silla porque les tiraba la piel de lo rígida que estaba, de lo seca que estaba, Ujú. ¿vale? Entonces, es importante cuidar y prevenir todo esto, ¿no? Y entender que si no haces tratamiento hormonal, si no tienes hormonas, sobre todo cuando no tienes hormonas, algo hay que hacer por cuidar la salud vaginal, porque ya no va a ser solo que también que afecta a tu vida sexual, sino que puede afectar a tu calidad de vida después más adelante. Maite, no sé si pudieses compartir con nosotros algún caso así que hayas tenido heavy, no hace falta que lo nombres si no quieres, pero para poner más en contexto a la audiencia. Bueno, yo tengo muchos casos, yo es que además me dedico mucho al líquen escleroso, que son casos muy dramáticos, pero no vamos a hablar hoy de líquen, de sequedad vaginal. Tengo esta señora que estaba comentando antes, que, que fue una señora que empecé a ver yo hace muchos años. Y era una señora que no había parido, porque las mujeres que no han parido nunca tienen más probabilidades de tener más problemas de sequedad, o notarlos antes, sobre todo, ¿vale? Porque cuando has tenido partos vaginales, yo en el ejemplo del jardín digo que es como si tuvieras los jardines del Generalife, tienes unos jardines muy grandes y entonces tardas más tiempo en darte cuenta. Cuando no has tenido partos vaginales, las mujeres que no han parido por vía vaginal o que no han tenido embarazos, tienen las vaginas más estrechitas de entrada, ¿no? Y entonces cuando empieza a haber sequedad, pues se van quedando como más cerradas. Por sequedad no se llegan a cerrar nunca, por líquen sí, por sequedad no, del todo. Pero es verdad que produce esa tirantez de no poder sentarse. Esta señora le hicimos tratamientos, yo hago mucha medicina regenerativa y le hicimos unos tratamientos con láser, con factores de crecimiento de las plaquetas y esta señora me adora. Claro, allá donde vaya me sigue porque sigue sin tener relaciones con penetración, porque realmente ya estaba muy cerrado, ya era muy difícil recuperar esa parte y ella tampoco tenía interés en eso. Es que me acuerdo mucho perfectamente de ella, porque además con el marido tienen sus historias. Pero esa señora puede hacer una vida normal. Es que ahora ya me puedo sentar en el sofá y puedo estar rato sentada y no tengo problema. O sea, hasta ese punto, ¿no? Pues desde aquí le damos un abrazo y que se suscriba al canal. Sí. Hay un tema que me gustaría también tratar y es, tú que has tratado muchos pacientes, ¿tú crees que el hombre entiende a la mujer en este aspecto? Mira, hay un poquito de todo, ¿vale? Ya te va agarrando ahí. No, hay de todo, hay de todo. Y a mí me encanta cuando vienen ellas, o sea, cuando vienen las parejas a la consulta. Además, lo mío es muy gracioso porque cuando yo trato mucho estos temas de dolor con las relaciones por sequedad vaginal o por todas estas cosas. Y yo pregunto mucho por el tamaño del pene porque es importantísimo. Parece que es poco, que no se puede decir que el tamaño no, el tamaño importa. De hecho, yo tengo un episodio que habla de eso. Y el tamaño importa porque yo veo muchas mujeres que tienen problemas con la penetración, porque tienen, pues eso, por sequedad, porque tienen la entrada ya un poquito más rígida. Y claro, depende mucho de cómo sea el tamaño del pene, pues necesita unos tratamientos u otros, ¿no? Porque no todos los penes son iguales, igual que no todas las vulvas son iguales, ni todas las vaginas son iguales. Entonces, a mí cuando vienen con el marido, me encanta porque me demuestra en el fondo ya, hay de todo, pero porque a veces, además, cuando tienes experiencia, la pareja se sienta y tú ya estás viendo un montón de cosas. Tú ya ves cómo es la relación de esa pareja según cómo se sientan en la consulta, según cómo se hablan o cómo se miran cuando tú estás haciendo el interrogatorio, estás haciendo las preguntas de historia clínica, tú ya percibes un montón de cosas. Entonces, es verdad que hay de todo y hay veces que viene la pareja que él no lo está entendiendo y ella lo trae para que lo entienda, ¿vale? Porque esto también me pasa. Entonces, hay un poquito de todo. Hay parejas que son muy comprensivas y que entienden muy bien y que respetan y que quieren ayudar a la mujer que tiene el problema porque entienden que el problema es de los dos.
Y después también hay otros que no lo entienden y es eso, la mujer me lo trae para que yo se lo explique. De hecho, hay algunas que vienen ellas solas, yo les cuento todo y dice, pues te voy a traer, tráeme a tu marido que yo le explico. Porque muchas veces los hombres no entienden, porque nadie se los ha explicado tampoco, que no es que ella no quiera, es que le duele. Y si a ti te duele, tú tampoco querrías. Entonces, hay que, claro, es que es así. Y no se lo está inventando, no es que ya no le gustes, no, es que tiene sequedad en la vagina y esa piel ya no se estira por mucho que quiera ella y por mucho que no se estira la piel. Y si la piel no se estira, duele. Entonces, explicarle esto a los hombres, pues a veces es importante. Entonces, a veces sí que tenemos la oportunidad de que vengan a la consulta y explicarlo para que ellos también lo entiendan, porque es importantísimo. De hecho, yo, cuando empezamos los tratamientos, sobre todo para sequedad o cuando hay dolor con las relaciones, siempre les digo que no pueden tener relaciones con penetración, que deben tener relaciones todas las que se pueda, cuanto más mejor, porque eso va bien hasta para el cutis, pero sin penetración hasta que no sepamos que no duela. Y eso es importante que la pareja también lo entienda, porque ayuda a que todo el proceso al final sea un éxito, ¿no? Has hablado del tamaño. Importa. Vale. Sí. Entonces. Yo lo pregunto, además yo saco y cuando vienen los maridos se lo pregunto a ellos. Saco los dilatadores, les pongo así y le digo, ¿y su pene? Más o menos, ¿cómo diría que es de grosor? Para yo hacerme una idea, porque en función de eso planteo toda la estrategia de tratamiento. Porque si profundizamos un poquito más, Maite, entiendo que lo dices por la medida, porque de largo, de... Lo que más importa es el grosor, de cara al dolor con las relaciones, que es de lo que estoy hablando yo, de lo que estamos hablando, que es lo que más se asocia en la época de la menopausia. Por esa sequedad vaginal suele haber rigidez en la entrada que hace que haya dolor. Entonces, si tú tienes un pene más grande, sobre todo más ancho, lo que importa es el diámetro del pene. De hecho, nosotros, dentro del tratamiento, les pedimos que midan el diámetro del pene en erección. Es lo que te iba a preguntar, porque yo ahora me imaginaba que voy a tu consulta con mi mujer. Sí. Y tú me dices, ¿cuánto mide y tú dices, uy, no sé. Pero yo te pongo los dilatadores y, hombre, lo coges y dices, pues más o menos así. Pero después cuando ya empezamos con los tratamientos, sí que pedimos que midas el diámetro del pene. Porque lo que procuramos es que cuando hay dolor con las relaciones, el problema es que no solo es el dolor, sino es la anticipación del dolor. Cuando una mujer ha tenido dolor, porque además es lo que te digo, como nos empeñamos, ¿no? Y tengo dolor, pero pobrecito, venga, voy a intentarlo. Y entonces sigue habiendo dolor. Y cuanto más dolor hay, más se va contrayendo la musculatura porque es un acto reflejo. Entonces está la anticipación al dolor, el miedo al dolor, que hace que cuando una mujer que ha tenido dolor va a tener relaciones esté pensando que le va a doler y contraída. Entonces lo que necesitamos para desbloquear todo eso es estar seguros de que no te va a doler. Tú tienes que estar absolutamente segura de que no duele. Y para eso necesitamos que pueda entrar un dilatador, es decir, los dilatadores son como si fueran unos cilindros de diferentes grosores que van haciendo que se vaya pudiendo ampliar el espacio, ¿no? Pues necesitamos un dilatador que sea como mínimo del tamaño del pene de la pareja, porque así sabemos que no va a doler. Entonces es súper importante medir el pene y que después pueda ir trabajando para saber que el día que vaya a entrar el pene ya no le va a doler. Y ya te dejan hacer esa comprobación. Lo hacen ellos en casa. Nosotros nos fiamos de la medida. Cuando le das el dilatador. Molde, sí, o el dilatador. Yo les digo, sí, pero de hecho tengo anécdotas muy divertidas. Tengo anécdotas, hace no mucho me vino una pareja, yo además, y yo nada, les digo, no, llegó ese momento y digo, pongo allí todos mis dilatadores, digo, porque, y estaba el marido. Yo cuando está el marido le pregunto directamente a él, porque él sabrá mejor que ella cómo es su pene en erección, que lo lleva toda la vida con él. Entonces ya le pregunto y digo, ¿y su pene en erección? ¿Cómo diría que es? Sobre todo el grosor me interesa. Y le pongo allí todo y me dice el señor, bueno, claro, es que en la base es más así, pero el glande es como más grande. Digo, pues no se preocupe, lo que hacemos es que pulimos así un poquito el glande y se queda el hombre mirándome con cara de... Digo, no, hombre, no. Lo que nos interesa es el diámetro mayor. Y hay penes, porque es verdad que las formas de los penes también son muy variables. Y lo que nos interesa es el mayor diámetro, porque es ese el que tiene que pasar por la entrada, ¿vale? A mí si después en la base es más pequeñito, me da igual. Yo lo que tengo que saber es cuánto mide de diámetro mayor el pene. O si el pene es más grande en la base, también tengo que medirlo en donde esté el diámetro mayor. Y yo sí, lo hablo con mucha naturalidad y ellos se ríen y me contestan. Y ahí... Muy bueno. Y el tema de la salud cardiovascular, ¿crees que en este aspecto también aumenta
cuando estás con la menopausia, por ejemplo. Hay un aumento del riesgo, eso está Ujú. demostradísimo. Que después de la menopausia, por la caída de los estrógenos, aumenta el riesgo cardiovascular en la mujer hasta posicionarse igual o incluso un poquito por encima del hombre. Es decir, los hombres tienen más riesgo cardiovascular que las mujeres hasta la menopausia, porque nosotras como que los estrógenos nos protegen del riesgo cardiovascular. De hecho, está bastante demostrado que una mujer con menopausia precoz, cuando pierde los estrógenos demasiado pronto, si no hace una terapia hormonal, esa mujer tiene menos esperanza de vida, es decir, se va a morir antes de lo que le tocaría. Pero eso es súper importante. En una menopausia precoz, sin duda ninguna, poner terapia hormonal. ¿Por qué? Pues porque no es solo tema de síntomas, siempre que se pueda, ¿vale? Hay menopausias precoces que son por cánceres ginecológicos que no se puede, pues no se puede. Pero siempre que se pueda, poner una terapia hormonal porque va a cambiar la esperanza de vida. Estamos hablando de vivir más o menos años, que poca broma. Entonces, el riesgo cardiovascular después de la menopausia aumenta y por eso lo que te decía antes, que incluso sin síntomas está la posibilidad de que poniendo el estrógeno adecuado, no el de la yegua, sino un estrógeno que sea idéntico al nuestro, ese riesgo cardiovascular consigamos que no aumente. Lo que pasa es que es importante el momento de empezar la terapia hormonal. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de tener estrógeno un día, X, menopausia. A partir de ahí nuestro riesgo cardiovascular empieza a aumentar, ¿vale? Si yo me espero 10 años para poner la terapia hormonal, el riesgo cardiovascular ya va a estar alto. Ya yo no voy a conseguir nada. Yo no voy a disminuir el riesgo. Lo que puedo conseguir es que no aumente, ¿sí? Entonces, es importante empezar la terapia hormonal los primeros años desde la menopausia. ¿Significa que no la puedo empezar después? La puedes empezar si tienes síntomas, pero ya no vamos a conseguir el mismo efecto en riesgo cardiovascular. Para mejorar el efecto sobre el riesgo cardiovascular, conviene empezarla pronto, porque ahí conseguiremos, con bastante probabilidad, mantener un riesgo más bajo. Porque, Maite, antes ya has mencionado que dejas pasar un tiempo para determinar si estás ya, digamos, en fase de menopausia, pero cuando tienes los síntomas... Se puede tratar antes. ¿Se puede tratar antes? Sí, no hay que esperarse a tener la etiqueta. Ay, perdón. Correcto. Perdón, que lo muevo. Es que muevo mucho las manos. No hay que esperarse a tener la etiqueta diagnóstico de menopausia porque esa llega un año tarde. En realidad, eso se lo escuché yo al doctor Elías hace años y fue como que me abrió la mente, absolutamente, porque es verdad que es un diagnóstico tardío. Llegamos un año tarde al diagnóstico, porque ya hace un año que tus ovarios dejaron de funcionar del todo, pero es que a lo mejor hace 4 años que funcionan mal. Entonces, no hay que esperarse a usar la terapia hormonal cuando ya tienes el diagnóstico, que puede ser 6 años después de que el ovario ya no está funcionando bien, ¿vale? Ni hay que esperarse a que haya pasado un año entero sin reglas con una mujer muriéndose de sofocos o de síntomas de bajo deseo o lo que sea, porque hasta que no tenga el diagnóstico no le puedo poner hormonas. No, se pueden poner hormonas desde que hay síntomas, ¿vale? Porque al final es como si tú tienes problemas con la hormona tiroidea y digo, no, hasta que no estés un año agotado, engordando, ¿sabes? Con síntomas de que te falta hormona tiroidea, no te pongo el tratamiento, vaya a hacer que arranque, ¿sabes? No, podemos tratar aunque no tengas el diagnóstico definitivo de menopausia, digamos. Porque, ¿qué consejo le darías a una mujer que está empezando con los síntomas o cómo abordaría una mujer, cómo debería de abordar una mujer toda esta fase incluso antes, ¿no? Porque quizás lo que antes has mencionado, ¿no? Que empiezan a normalizar, ¿no? Esos síntomas y no acuden y va pasando el tiempo. ¿Cómo deberían? Porque quizás también sea por desconocimiento. Claro, efectivamente, porque es lo que te digo, porque todavía la menopausia solo se asocia a los sofocos para muchas mujeres. Entonces, las que no tienen sofocos ni siquiera consultan y asumen todos esos síntomas. Ya te digo, yo creo que es importante que las mujeres ya a partir de los 40 y como mucho 45, pero si puede ser a los 40 mejor, empiecen con esos cambios. Empiecen a darle importancia a la alimentación, al ejercicio y a hacer una vida con poco estrés, ¿vale? A incorporar esas rutinas en su vida, porque les va a venir bien para llegar menos inflamada y tener menos síntomas. O sea, esa fase de prevención es importante para que después tengas menos síntomas. Si no te ha dado tiempo y escuchas este podcast con 45 o 48 años y ya tienes esos presíntomas, digamos, esos síntomas, pues hay que consultar cuando tienes insomnio y esa irritabilidad que afecta a tu vida, porque se puede controlar. Eso con un poquito de progesterona, muchas veces solo en segunda fase, se controlan esas alteraciones del estado de ánimo. No tienes que vivir como si tú estuviera poseyendo un espíritu demoníaco todo el rato.
Y a veces simplemente suplementando nada, una pastillita de progesterona vaginal 10 días al mes y se controla eso. Cuando hay disminución de la libido, yo creo que las mujeres también somos capaces de detectar cuando esa disminución de la libido es algo un poco más hormonal o no. Es decir, está claro que si tú llevas 30 años con tu marido, es poco probable que lo veas por el pasillo y te tires en plancha, porque esto no pasa. O sea, esto no está hecho así, ¿vale? El deseo sexual de la mujer normalmente cambia en las relaciones de larga evolución y se convierte en un deseo más responsivo. Es decir, cuando ya está metida en el ajo es cuando le entran las ganas. Pero esto es más amplio de explicar. No quiero entrar demasiado en eso, pero la idea es que hay mujeres que dicen, es que, hombre, yo ya no era lo mismo que al principio, pero es que ahora es que nada. O sea, es que no me apetece ni que me toque, es que es cero. O sea, antes pues por lo menos me tocaba y me animaba, pero es que ahora ya es que yo me hago la dormida en la cama. Bien, pues eso suele ser por el déficit de testosterona y también se puede suplementar. Y de hecho está ya publicado desde hace años que cuando hay bajo deseo y no hay otra causa que lo justifique, o sea, no te llevas porque si te llevas muy mal con tu pareja, o como me pasó con una, esta fue muy graciosa porque le pusimos un pellet, ahora ya no se pueden poner pellet, larga historia, pero los pellets de testosterona eran unos cilindros que se colocaban en la grasa subcutánea y eso iba liberando testosterona. Eso iba súper bien. Yo espero que algún día los vuelvan a autorizar que se fabriquen porque van súper bien. La cosa es que le ponemos el pellet y eso es verdad que normalmente hace que aumente la libido, además de la energía, la vitalidad, aumenta la masa muscular, bueno, va súper bien, ¿vale? El caso es que le ponemos el pellet y viene al cabo de unos meses y me dice la señora, no, la verdad es que muy bien, estoy mucho mejor, mucho más activa, mucho más energía, me encuentro mucho mejor, pero mi marido sigue sin gustarme, me dice. Digo, claro. Pero la mujer se reía también. Dice, no, si es que no me gusta. Entonces, claro, si no te gusta el marido, a ver, la testosterona no va a hacer que te guste, ¿vale? Va a aumentar el deseo, va a aumentar también las sensaciones durante la respuesta. Pero si tienes un problema de pareja, la testosterona no lo va a resolver, ¿vale? Y el tema del humor, que puede ser un indicador también, el mal humor en una mujer. Sí, eso lo que te decía antes, esa sensación, es que yo te digo, yo lo describo como que te viene un espíritu y te posee y te conviertes de repente, yo lo veo, sobre todo con la reacción con mis hijos, yo me doy cuenta y ellos ya lo saben, que cuando mamá está así es porque le tiene que venir la regla. Y en la perimenopausia pasa a veces todo el tiempo. Entonces, esa sensación de estoy gritándole a mis hijos por algo que es desproporcionado, pero que tú no puedes controlar, es que es difícil de entender, pero es algo que viene de fuera, o sea, que tú no puedes controlar. Y yo creo que las mujeres sabemos detectar eso también, cuando es algo más hormonal. Es decir, si tú tienes un mal día, si estás pasando una mala racha, se murió tu perro y estás triste, o te has enfadado con tu jefe y estás irascible porque te ha pasado algo, es normal que estés así. Pero las mujeres vemos, o yo creo que tenemos esa capacidad de detectar, normalmente a posteriori, cuando es algo que es algo incontrolable, que tú no sabes por qué y de repente reaccionas, hiperreaccionas, ¿no? Y eso es lo que te digo, que muchas veces simplemente ajustando, poniendo un poquito de progesterona en segunda fase, mejora muchísimo eso. Y así como un tema importante que muchas veces nosotros que, por ejemplo, yo vengo del mundo del deporte, hablamos sobre el tema de la suplementación, ¿no? ¿Tú crees, Maite, que a nivel de suplementación nos puede ayudar también en estos síntomas que una mujer, ¿no? Yo he escuchado hablar del magnesio, no sé si es cierto o no. ¿Qué tipos de suplementación debería de tomar una mujer, digamos, en su día a día? Claro, es verdad que yo creo que esto de la suplementación no se debería dar unas recomendaciones para todas, ¿vale? Porque creo que lo bueno de esto es acudir a un especialista que te haga una suplementación para lo que tú necesitas en función de cómo tú te alimentas, porque esto es muy variable, y cuáles son tus necesidades, ¿vale? ¿En qué momento de ese proceso de la menopausia estás? Porque no es lo mismo cuando estás en la perimenopausia que cuando ya estás sin reglas ninguna y ya no tienes ninguna hormona. Pero en general, pues el magnesio va bien. Los omegas, el omega mejora o hace que disminuya el riesgo cardiovascular. La ashwagandha, que es un regulador del estado de ánimo, también va bien, pero hay que saber bien, en qué momento estás
Y mi recomendación es que, porque hoy se tiende mucho a, en las redes, pues fulanita dijo que hay que tomar no sé qué, pues yo me tomo no sé qué, la vitamina D, pues yo me tomo vitamina D, pues yo me voy a tomar, ¿no? Y tienes de las recomendaciones que te ponen en Instagram o en redes sociales, tú sacas tu suplementación. Yo creo que no deberíamos hacer esto. Ok. Creo que lo que debemos hacer es acudir a especialistas que hagan medicina integrativa o que puedan valorar todo, porque al final porque al final es mejor un tratamiento más especializado, ¿no? Y más enfocado a lo que tú necesitas en este momento. Y ya te digo que además la suplementación va cambiando en función del momento. Pues has aportado muchísimo, Maite, pero antes de concluir me gustaría hacerte unas preguntas muy breves, que también me gustaría que las respondieses de manera muy corta, y es, ¿cuál es el sentido de la vida para ti? Uy, el sentido de la vida. Me han matado. El sentido de la vida. El sentido de la vida es... Ay, me has matado. Pues mira, cuidar. ¿Tienes miedo a la muerte? No. Si, que Dios no quiera, Maite, si sales por aquí y falleces, ¿cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? Yo creo que me van a recordar alegre. Y para las personas que no estén escuchando, Maite, y que estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué frase, qué legado te gustaría dejarles? Mira, hay una frase que me encanta y que aplico mucho, mucho, mucho en mi vida, que es amar la trama. Yo creo que tendríamos que tenemos que vivir amando la trama, es decir, amando lo que estamos haciendo sin pensar en el objetivo, sino en disfrutar el momento. Amar la trama, para mí es mi frase. Maite, te quiero dar las gracias por haber estado aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada, yo gracias a ti por haberme invitado, la verdad es que me lo he pasado súper bien, así que espero que pueda ayudar a algunas mujeres todo lo que hemos hablado. Pues muchísimas gracias y nos vamos a ir despidiendo por ahí. Chao. Chao. Gracias, Maite.